Alabado sea el Señor. Me invito a lo que se ponga de pie. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Trino Dios. Amén. Voy a leer el versículo 9, pero en sí es todo el capítulo, y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. ¿Verdad? Puede ocupar su lugar, hermano. Voy a espiritualizar un poco, que no se debe hacer. ¿Sabe? La mayoría de predicadores espiritualizan la Biblia. ¿Qué es espiritualizar? Espiritualizar es acomodar lo que yo quiero para lo que yo quiero. Y como este es el Día del Padre, ¿verdad? Que en sí, pues, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos dé fuerzas, nos dé sustento, nos den fortaleza para continuar con nuestra labor de padres. No así como el Día de la Madre, ¿verdad? El Día de la Madre casi es un día nacional, ¿verdad? No, hombre, el Día de la Madre llevan a las mamás al restaurante, las llevan a su congreso, las llevan al hotel, las llevan a… no se diga, hermano. El Día del Padre dicen: ¿dónde nos vas a llevar a comer, papá? ¿Verdad? Luego, para acabarle de amolar, es domingo y los domingos no se cocina. Entonces, híjole, con eso de la igualdad de género, la verdad estamos en desigualdad. Ya pasamos de la igualdad a la desigualdad en su totalidad, ¿verdad? En su totalidad. Y bueno, ya entrando al tema, hermanos, quiero hablar de referencia acerca del Padre, el Padre, porque si algo nos compete a nosotros como padres, es que somos todo lo contrario a lo que el Padre es. El Padre es amor, el Padre es justo, el Padre es santo, el Padre es bueno. Y muchas de esas cualidades, la verdad que a veces no las transmito, no las ¿cómo se dice? No resaltan en mí. En mí resalta el que a veces fallo, el que a veces me airo, el que a veces manifiesto poca misericordia, que a veces como padre me desanimo muy pronto. Y el Padre que me muestran en la Biblia es un Padre que sobrepasa, es un Padre demasiado amoroso, demasiado bondadoso,
El Padre es todo, hermanos. Y en base a eso, el Padre se manifestó haciendo una creación tan perfecta, una creación que la coronó con el hombre, porque corona de Dios es el hombre. Y cuando Dios acabó la creación, ¿a quién cree que puso Dios para guardar el jardín? Al hombre. Y el hombre representa sus ojos, el hombre representa su corazón, el hombre representa todo lo que Dios es, porque lo hizo a su imagen y semejanza de Dios, lo creó. Y otra cosa más tremenda es que lo formó con sus propias manos, lo moldeó como Él quiso, nos hizo como Él es. Y entonces, en el transcurso del proceso, le fallamos a Dios. Y cuando le fallamos a Dios, nos convertimos en todo lo que Dios no quería que nos convirtiéramos. Desobedecimos a Dios. La paga del pecado es muerte. Y la muerte no es más que desobediencia a Dios. Y al desobedecer a Dios, lo continuamos haciendo y haciendo, y Dios nos daba una ordenanza y nosotros la desobedecíamos, y nos daba mandamientos y nosotros lo desobedecíamos, y todo lo que Dios hacía para volvernos a Él, nosotros desobedecíamos. De tal manera que cuando Dios hizo el sacrificio para acercarnos a Él, nosotros sencillamente le volteamos la tortilla y le seguimos desobedeciendo. De tal manera que Dios dijo: ya no quiero más sus sacrificios, ya no quiero más los sacrificios de los bueyes, de los corderos, ya no quiero más los sacrificios, porque Dios nos mandaba sacrificar lo mejor. Sacrificar algo que nos costaba, sacrificar algo con lo que nos identificábamos, porque la persona cuando venía con su sacrificio, venía con el sacrificio y traía el cordero, y traía el borrego, y traía el buey, y el animal debía ser perfecto. Debía ser un animal sin nada de error. Debía ser bien criado, debía ser bien engordado, debía ser lo mejor, porque ese holocausto representaba Él mismo. Era Él mismo siendo sacrificado. Y entonces tenía que poner su sacrificio perfecto que representaba el mismo hombre. Pero ¿sabe qué hicimos? Tengo mucho trabajo y este año no le pude guardar el sacrificio al Señor. Lo voy a comprar en el templo, al cabo ahí venden. Ahí en el templo, ahí le compro un buey, un borrego y voy y se lo sacrifico. Y llegaba la gente al templo con los cambistas, con las personas que tenían animales, y llegaban y le compraban. Y ¿cuánto vale ese borrego? No, pues te vale 20 denarios, te doy 15. No, pues es que mire que es de buena calidad. Bueno, dame ese que está cojo, dame ese que está enfermo. Y traían el sacrificio enfermo, cojo, lisiado, que representaba el mismo hombre. Entonces, el Padre, todo lo que hacía, nosotros lo hacíamos contrario. Hasta que Él dijo: ¿saben qué? Ya
voy a enviar a mi hijo en semejanza de hombre, para que mi hijo les dé testimonio de cómo van a servir al Padre. Y llega Cristo. Y cuando Cristo viene, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Cristo empieza sus enseñanzas. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor a mí, para venir a dar buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos y anunciar el año agradable del Señor. Y entonces, en una de sus enseñanzas, Él está diciendo: Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y alza los alimentos y los alimentos se multiplican. Entonces los judíos decían: ¿quién es este? ¿Por qué hace a Dios su Padre? Jesús, cuando oraba con la palabra Abba. Son las abreviaturas de la A y la B, Abba. Pablo dice que nuestro espíritu clama Abba Padre, porque es la traducción. Pero Jesús no oraba al Padre con esta pronunciación o con estas palabras que nosotros mencionamos diciendo Padre nuestro, sino era una relación más íntima. Abba, Abba. Cuando Jesús oraba, cuando oró en el Getsemaní, cuando oró por los discípulos, esa palabra era muy común en él, Abba. La traducción nos dice que la palabra Abba es papacito o papá o papito. Es la relación más íntima entre un hijo y su padre. Y entonces Jesús dice: yo oro a mi Padre, que es también vuestro Padre. Y entonces se encuentra en un dilema, porque Él dice en el capítulo 6: cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque los hipócritas, o la persona hipócrita, es aquella persona que no es. Es aquella persona que dice que es, pero no es. Es aquella persona que aparenta ser, pero no es. Es aquel fariseo que se viste con todas sus urdimentas y aparenta una piedad que no es piedad, que aparenta una religiosidad que no es religiosidad, que es un hipócrita. Un hipócrita es un actor de cine. Un hipócrita es un actor que nos vende lo que no es, pero que nosotros se lo creemos. Y entonces Jesús dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el ser vistos, porque ellos se ponían a las horas principales, en las principales plazas, a las principales horas, y se ponían y levantaban sus manos y oraban al Padre, teniendo una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Sacaban y hacían su oración a las 3 de la tarde, a las 12, a las 3 de a las 6 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, que eran las horas concurridas en las principales ciudades. ¿Para qué? Para que la gente les admirara, para que la gente se hiciera un concepto erróneo de lo que no eran. Ellos amaban hacerlo, lo amaban, no por la devoción,
sino por la admiración a ellos. Que ellos fueran la atracción, que ellos fueran lo principal. No tenía nada que ver la oración. Ellos amaban ser vistos por las gentes. Y Jesús les dice: no seas como ellos. No creas que porque vienes bañado hoy tienes más santidad que el que no se bañó. No creas que porque vienes estrenando zapatos hoy tienes más santidad que el que no trae zapatos. No creas que porque vienes hoy con una actitud de devoción vas a salir santificado del templo. No seas como los hipócritas. Y es que en la iglesia tenemos una anda. ¿Sabe qué es anda? Es el Sindicato Nacional de Actores. De veras. Porque cuando venimos aquí tenemos una apariencia, pero cuando salimos allá afuera se nos acerca el que limpia los cristales o el que anda limpiando o anda vendiendo algo y no, gracias, no. O vamos en el bulevar y vemos a alguien descalzo y no nos quitamos los zapatos y se los damos. O vemos a un niño pidiendo hambre y decimos: ay, qué mala imagen. ¿Por qué está pidiendo? Ay, si de por sí la ciudad tiene una mala reputación ahora con estos. Pero aquí en la iglesia somos otros. Aquí en la iglesia está preparado el lugar especial para aparentar lo que no somos. Jesús dijo: no seas como los hipócritas. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. Esta palabra Padre para los judíos les causaba una admiración con el respeto y con lo continuo que Jesús hablaba acerca del Padre. En el capítulo 6 habla del Padre 10 veces. Entra tu Padre, ora a tu Padre que está en el cielo, y Padre nuestro, y Padre, y el Padre, y el Padre, y el Padre. Y es que Jesús quiere enseñarnos que el ser Padre y el ser como el Padre Dios es lo que nosotros debemos perseguir. Mucho hablamos de generaciones. La generación de los jóvenes, la generación de las mujeres, la generación de varones. Pero no se trata de tener generación si no tenemos identidad. La identidad es el Padre, porque el Padre es mayor que todos. El Padre es el creador, es el que hizo, es el que mandó, es el que tuvo el pensamiento, es el que tuvo el sueño, es el que envió al Hijo. El Padre es la razón de todo lo que nosotros nos debe mover. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles. Ahora nos lleva a otro estado. No seas como los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Los gentiles eran los que no creían en Dios. ¿Por qué? Porque ellos oraban, les ponían al Dios del sol, al Dios de la lluvia, al Dios, ellos hacían dioses de lo que ellos querían. Y como no tenían
qué decirle, hacían vanas repeticiones. Decían, tú repite nada más el Ave María. Dios te salve María, llena es de gracia. ¿Cuántas veces? 33 veces para que se salga del purgatorio tu enfermo, tu esposo, tu muerto. Y ahí están, repite y repite y repite. Es una vieja práctica, la repetición, el rezo, que no tienes que decir, pero ya repitiendo, crees tú que te comunicaste con tu divinidad, que te comunicaste con tu Dios. Pues para eso, repítelo en un cassette y ponlo el cassette y repite y repite. Jesús dice, no seas como los gentiles. Mas tú, ahora sí, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Es que yo digo, se habían convertido monótonos porque repetían, porque hacían, porque los fariseos les decían de una manera y ellos hacían de otra. Y cuando llega Jesús, mire que cuando Jesús apareció, la admiración, la atracción, lo repelían, lo odiaban, lo querían matar, lo querían ver muerto. Tenían muchos sentidos encontrados con Jesús y lo admiraban. Lo peor de todo es que lo admiraban y decían, ¿de dónde saca este hombre tal doctrina? Mira, la doctrina de este hombre no es como la de los fariseos, no es como la enseñan ellos, no es. La doctrina de él es una doctrina de autoridad, porque enseñaba como quien tiene autoridad, transmitía como quien transmitía verdad, y eso hacía que el pueblo entrara en un choque de conocimiento, porque ellos habían sido enseñados de una manera y cuando Jesús viene les enseña de otra manera y les dice, vosotros vas a orar de esta manera: Padre nuestro, Abba Padre, Abba Padre. Cuando te des cuenta de quién es tu Padre, ellos habían sido afectados por sus padres, por los patriarcas, habían sido afectados por la cultura de ellos, que les enseñaba a tener una cultura machista sobre la mujer, que les enseñaba a odiar a sus enemigos. Y Jesús viene a romper con ese concepto de cultura, de tradición, viene a romperlo y le dice, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque oíste. ¿Qué fue lo que oíste? Ama a tu amigo, aborrece a tu enemigo. Mas yo os digo, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el que no ama a su prójimo es homicida. Cuando les enseña el Padre Nuestro, está acercándonos el cielo a la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo primero que tenemos que conocer es que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Que así como está de lejos el cielo de la tierra, así son los pensamientos lejos de Dios. Santificado sea tu nombre. Que vamos a santificar. Y cuando hablamos de santidad no me refiero
a que tengamos que bañarnos, limpiarnos, presentarnos bien perfumados, bien. No me refiero a esa santidad. Porque cuando Isaías se acercó al Señor, cuando miró la aparición, no creo que haya estado bañado. No creo que haya tenido las higienes que hoy tenemos. No creo que haya tenido el baño a su disposición. Es más, no creo que ni haya llevado calzado nuevo, ni traje nuevo. La mayoría de profetas vivían aislados de las comunidades. La santidad que Jesús habla es más de un respeto, es más de no usar, es más de no hablar, es más de no comprometerte a quedar mal. Santificado sea tu nombre. En la constitución de Dios, Dios pone dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Pero luego hay otro: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esto significa mucho, porque si Dios le importó poner su nombre en uno de los mandamientos más importantes, es para nosotros. Es para que no agarremos el nombre de Dios en vano. Es para no juguemos. Es para que no tomemos el nombre de Dios por cualquier cosa. Es para que nosotros tengamos el nombre de Dios y respetemos y honremos el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios. De no decirle Chuyito. Su nombre es Jesús. De no decirle mi Diosito. Porque cuando usted dice mi Diosito, hace un Diosito. Y Dios es todopoderoso. Dios es inmensamente grande. Dios es todo lo extraordinario que nosotros podemos imaginarnos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Ven. Que así como te obedecen los ángeles, los querubines, los serafines, los seres alados, toda tu creación, así como te adora en el cielo, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, te adoremos y hagamos tu voluntad. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. En el cielo es perfección. Y así como en el cielo, así también en la tierra. Honremos tu nombre, santifiquemos tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, Señor, que se haga. Porque cuando vemos todo esto que está pasando con la tierra, cuando vemos las guerras, las hambres, cuando vemos todo esto homofóbico, cuando vemos todas estas filosofías, cuando vemos todos estos irrespetos al nombre de Dios, decimos: Señor, basta, hágase tu voluntad en la tierra. Porque me avergüenza como ser humano que otro semejante a mí haga las cosas que hacen que Dios se avergüence. Porque me avergüenza mirar a la gente que es como yo y respetar el nombre de Dios. Porque hacen todo lo contrario a Dios, porque no aman a Dios. Y todo lo que tú hiciste, lo hiciste por amor. Mire que estas tres primeras partes, Padre, tu voluntad, tienen que ver siempre con Dios.
Después pasan las necesidades. Danos, 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 danos hoy, danos hoy. Hermano, ¿qué sientes cuando un día no un día, 3, 4, una semana que no trabajas y no tienes para surtir la despensa? Y de repente se levantan tus hijos. Mamá, quiero leche. Mamá, quiero huevos. Mamá, tengo hambre. ¿Qué sientes? Te quedas acostado y dices, bueno, hoy no comemos, hoy ayunamos. Somos una familia de fe. O doblas tus rodillas y como buen hombre de fe empiezas a clamar, Señor, dame, Señor, te doy gracias por esta despensa que me diste. O vas y te sales y empiezas a buscar la manera de cómo llevar, de cómo surtir, de cómo proveer a los tuyos. Yo uso la tercera. La segunda casi me detiene, pero los hijos de mis hijos, los gritos de mis hijos me sacan de mi casa. Danos, danos, danos hoy nuestro pan de cada día. Y Dios le da a los hijos buenos y a los hijos malos. Si Él les da a las aves de los cielos, que ni tejen ni trabajan, cuanto más nos da a nosotros, sus hijos. La segunda dice, perdónanos. Perdónanos. Hoy que mis hijos están grandes, yo no pensé que el patrón que yo repetí con mi padre, mis hijos lo iban a repetir conmigo. ¿Y sabe cuál es ese patrón? El patrón de que cuando crees que porque estás grande le puedes gritar, le puedes echar en cara a tu padre por el simple hecho de estar grande. Yo lo hice. Yo un día le agarré la mano a mi madre y le dije, no, ya, ¿sabes qué? Ya no me vas a pegar. Yo miré cómo mi madre se desarmó. Lo hice también con mi padre. Y miré también cuando mi padre se desarmó. Y hoy que se repiten los patrones. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar grandes. Perdónanos. ¿Sabe qué necesitamos los hombres de Dios? El perdón. ¿Por qué? Porque nosotros como padres cometemos errores y arrastramos a nuestros hijos con consecuencias que no tienen nada que ver con ellos, pero los arrastramos. Que porque me transmitiste
tu enfermedad. Ah, porque tú estás enfermo, yo estoy enfermo. Ah, porque tú lo hiciste, yo lo hago también. ¿Sabe? Yo les conté que un tiempo me llevaron a la cárcel por una tontería, por estar en el lugar menos indicado. Y esto arrastró a mis hijos. Entonces, en una de esas, mi hijo me dice: es que yo no tengo la culpa. Es que eso no lo debo de pagar yo. Y es de esas veces que te desarmas. Y puedo hacer y puedo decir muchas cosas. Pero la verdad, hermano, yo preferí dejárselas a Dios. Y decirle: tú sabes por qué pasé por esto. Solo te pido que me ayudes a que ellos entiendan que no fue algo que yo planeé, que no fue algo que yo hice. Y nos peleamos, hermano. No a golpes, a gritos. De mí no salieron palabras maldicientes, pero sí salieron gritos. Y me quedé pensando y dije: qué fácil es decirle a Dios: ¿para qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste? Tú tuviste la culpa. Yo no te pedí venir al mundo. Todas esas clases de excusa que podemos darle al Padre. Pero sin en cambio, solo hubo una palabra. Y entonces Dios me empezó a mostrar. Me dice: mira, yo los hice, los formé, los coroné. Me sentí orgulloso de ustedes. Los hice mi máxima creación, los hice mi corona, los hice a la imagen y semejanza de mí. Me siento orgulloso. Los puse en un jardín, les puse todas las cosas. Todo lo que hubo lo hice bueno. Por una sola cosa: por la desobediencia. Entonces entendí yo: perdóname. Perdóname por no ser el hijo que debo ser. Perdóname cuando ofendo a mi esposa con mi actitud machista. Perdóname cuando ofendo a mis hijos por creer que yo soy el padre y que aquí se debe hacer mi voluntad. Perdóname cuando tomo decisiones que arrastran a mi familia y ellos no tienen la culpa. Perdóname por ser como soy. Perdóname cuando te ofendo. Perdóname cuando con conocimiento pleno peco en contra de ti. Perdóname, Señor, y hazme como tú quieres que yo sea. Porque si algo debe de notarme, si algo debo de qué reconocer, es en saber que Dios puede perdonarme, en que no soy perfecto, en que peco constantemente, en que ofendo constantemente, en que ahorita salgo de este lugar y el pecado me está insistiendo, en que no importa en qué lugar esté, que el pecado me persigue, que puedo ofender en cualquier momento a Dios, pero también tengo el arma que me da Dios para borrar mi pecado, y es el perdón. Es el perdón. Y esta arma a Satanás le causa estragos, porque él no tiene perdón, porque él no puede pedir perdón. Por eso cuando nosotros pecamos, venimos al Padre y decimos: perdona, perdona mis pecados, así como también yo perdono, perdóname tú. Porque es recíproco.
porque nos ofendemos unos a otros, porque nos engañamos unos a otros. Entonces tienes que perdonar para que Dios te perdone a ti. Voy a pedir que pasen los músicos.